En un tiempo sin nombre, vivía un hombre llamado Job. Era conocido por su riqueza, su integridad y su devoción a Dios. Sin embargo, en los reinos celestiales se llevaba a cabo un misterioso diálogo entre Dios y Satanás. En un giro irreal, Satanás desafía la lealtad de Job, argumentando que su fidelidad a Dios se basa únicamente en su bienestar material. Dios, en un acto enigmático, acepta el desafío y permite que Satanás ponga a prueba a Job. Así comienza un oscuro juego divino. Un día, mientras Job se encontraba en medio de su vida cotidiana, llegan a él noticias inesperadas. Los sirvientes llegan uno tras otro, con relatos sobrenaturales de desastres, saqueos, tormentas y fuego caído del cielo. La realidad se desdibuja mientras Job observa impotente cómo su fortuna se desvanece. Pero el misterio se intensifica cuando Job no cede ante la desesperación. A pesar de perder a sus hijos, su ganado y su salud, se niega a maldecir a Dios. Aquí, la magia se entrelaza con la firmeza de Job, creando una atmósfera surrealista donde la fe se convierte en un acto de resistencia ante lo inexplicable. En el segundo acto, Satanás regresa al cielo y desafía nuevamente la integridad de Job. Dios, en su misteriosa sabiduría, permite que Job sea afligido físicamente. Job, ahora cubierto de llagas, se sienta en la oscuridad, rodeado por la neblina del misterio divino y la crueldad de su sufrimiento. Así, en los primeros capítulos de la historia de Job, la magia y el misterio se entrelazan, creando una narrativa fascinante que explora la conexión entre el sufrimiento humano, la fe inquebrantable y los designios misteriosos de lo divino. En el oscuro rincón de su dolor, Job, ahora sumido en la desesperación y la aflicción, se adentra en el lamento más profundo. La noche cae sobre la tierra de Uz, envolviendo todo en una oscuridad palpable. En su angustia, se sumerge en la penumbra de su propio ser, donde las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan. En este momento crucial, sus palabras no son simples lamentos, son conjuros cargados de una energía que trasciende lo mundano. Job se encuentra solo en su desesperación, un hombre atrapado entre el dolor físico y el tormento emocional. En este oscuro rincón de su existencia, sus lamentos se convierten en cánticos mágicos que resuenan en la noche como un lamento sobrenatural. Las estrellas, testigos silenciosos de su sufrimiento, parpadean en respuesta a las palabras de Job, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a su dolor. En su lamento, Job no solo expresa su dolor, sino que desafía los límites de la realidad conocida. Las lágrimas que caen de sus ojos se convierten en gemas luminosas al tocar el suelo, un fenómeno mágico que refleja la intensidad de su sufrimiento. El viento, antes suave y cálido, se transforma en un susurro misterioso que parece llevar consigo los ecos de su tristeza. Mientras Job pronuncia sus lamentos, la tierra misma tiembla en simpatía con su dolor. Grietas se abren en el suelo, liberando humo oscuro que se eleva hacia el cielo nocturno. Las piedras, antes firmes y estables, se vuelven etéreas, como si la realidad misma estuviera cediendo ante la abrumadora carga emocional de Job. En este estado, Job se encuentra cara a cara con su propia vulnerabilidad.
Sus palabras son como hechizos que desencadenan fenómenos inexplicables a su alrededor. El misterio se intensifica cuando, al levantar la mirada hacia el cielo estrellado, las constelaciones parecen reorganizarse para reflejar las líneas de su sufrimiento, como si el cosmos mismo estuviera respondiendo a la tragedia de Job. Las criaturas nocturnas, por lo general ocultas en las sombras, emergen de la oscuridad para escuchar el lamento de Job. Los búhos entonan sus melodías lúgubres y los lobos aúllan en un coro lastimero que parece sincronizarse con las palabras del afligido hombre. En este momento de conexión con la naturaleza, Job se convierte en el epicentro de un evento sobrenatural, un ser humano cuyas palabras resonantes alteran el tejido mismo del universo. Job, en su lamento, se sumerge más profundamente en el misterio de su existencia. Sus palabras adquieren una tonalidad profética, como si estuviera tejiendo el hilo de su propia tragedia en el tapiz del destino. La realidad y lo sobrenatural se entrelazan, creando una narrativa que desafía las explicaciones convencionales. Mientras Job continúa su lamento, la línea entre el sueño y la vigilia se desdibuja. Se encuentra en un estado intermedio, donde visiones surrealistas se entrelazan con sus palabras. Ve sombras danzantes que reflejan sus tormentos internos y escucha risas distantes que parecen burlarse de su sufrimiento. En este estado de conciencia alterada, Job se convierte en un navegante solitario en las aguas turbulentas de su propia psique. Las lágrimas de Job, que antes se transformaron en gemas resplandecientes, ahora adquieren propiedades curativas. Al tocar su piel, las gemas emiten una luz suave que disipa la oscuridad a su alrededor. Este giro mágico revela una dimensión desconocida de la realidad, donde el sufrimiento profundo puede ser la fuente de una fuerza curativa extraordinaria. La luna, testigo silente del lamento de Job, proyecta sombras que parecen bailar al compás de sus palabras. En un momento de éxtasis melancólico, la luna se divide en fragmentos que caen al suelo como pedazos de cristal luminoso. Este fenómeno, más allá de toda explicación lógica, simboliza la fractura de la realidad de Job, dividida entre el dolor y la esperanza. En medio de su lamento, Job se sumerge en un sueño vívido. Sueña con un jardín en el que flores resplandecientes crecen en suelos fertilizados por sus lágrimas. Mariposas etéreas revolotean alrededor, llevando consigo mensajes de consuelo. Este oasis onírico se convierte en un refugio donde la realidad se pliega y se retuerce, ofreciendo a Job un breve respiro de su sufrimiento. A medida que la noche avanza, el lamento de Job alcanza un clímax que desafía cualquier explicación racional. Las estrellas parpadean en armonía con sus palabras, creando un espectáculo celestial que parece sincronizado con la sinfonía de su dolor. La realidad y lo mágico se entrelazan en una danza cósmica que encapsula la esencia misma del sufrimiento humano. Finalmente, agotado por el lamento y envuelto en la oscuridad, Job cae en un silencio profundo. La magia y el misterio que rodearon sus palabras se desvanecen, dejando solo el eco de su sufrimiento en la noche. En ese instante de quietud, la tierra recupera su estabilidad, las grietas se cierran y las estrellas retoman su posición habitual en el firmamento. El lamento de Job, cargado de misterio, deja una marca indeleble en la tierra de Uz. La noche testificó la fusión de lo divino y lo humano, revelando una verdad universal sobre el sufrimiento y la capacidad del ser humano
para expresar, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la complejidad de su existencia. Elifaz, el temanita, comienza el diálogo con una visión nocturna que mezcla la realidad con lo místico. Mientras habla, las sombras en la habitación parecen cobrar vida, tomando la forma de figuras etéreas que danzan al compás de sus palabras. Las palabras de Elifaz, cargadas de sabiduría ancestral, se convierten en susurros que resuenan en el aire, como si estuvieran siendo llevadas por el viento de otra dimensión. Durante su discurso, Elifaz menciona el concepto de espíritus errantes, entidades misteriosas que vagan entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estos espíritus, según Elifaz, son mensajeros de lo divino y pueden influir en el destino de los mortales. Mientras habla, destellos de luz danzan en el rincón de la habitación, como si los espíritus estuvieran presentes, escuchando atentamente las palabras de Elifaz. Bildad, el sujita, entra en la conversación con una perspectiva que mezcla la sabiduría ancestral con la magia. Mientras expone sus argumentos, las sombras se convierten en murmullos de antiguas profecías que flotan en el aire. Las velas en la habitación arden con una luz intensa y titilante, como si estuvieran respondiendo al poder de la verdad ancestral que Bildad está revelando. En un momento de intensidad, Bildad invoca símbolos místicos tallados en piedra, que parecen brillar con una luz sobrenatural. Estos símbolos, según Bildad, contienen la clave para entender los designios divinos y el propósito detrás del sufrimiento humano. A medida que habla, los símbolos cobran vida, proyectando sombras en las paredes que parecen contar historias olvidadas. Zofar, el Naamatita, aporta su perspectiva, centrada en las leyes cósmicas que rigen la existencia. Mientras habla, las estrellas en el cielo parecen alinearse de manera peculiar, como si estuvieran respondiendo a las leyes cósmicas que Zofar está describiendo. Su voz adquiere un tono resonante, como si estuviera canalizando la energía de los astros. En un momento de particular intensidad, Zofar menciona la existencia de puertas interdimensionales que conectan el mundo visible con el invisible. A medida que pronuncia estas palabras, una luz tenue se filtra desde una esquina de la habitación, creando la ilusión de una puerta entreabierta que revela un reino desconocido, más allá. La atmósfera se carga con una sensación de misterio cósmico. Elifaz regresa con nuevas revelaciones, esta vez compartiendo visiones celestiales que ha experimentado. Mientras habla, las estrellas en el firmamento parecen parpadear en armonía con sus palabras, como si estuvieran enviando destellos de reconocimiento a las visiones de Elifaz. En la habitación, sombras celestiales danzan, proyectando imágenes en las paredes que parecen contar historias cósmicas. Elifaz menciona encuentros con seres angelicales que transmiten mensajes divinos. La habitación se llena con un resplandor celestial y el aire parece cargado con la presencia de entidades celestiales. Las palabras de Elifaz, ahora impregnadas de la esencia de lo celestial, adquieren un poder que va más allá de la comprensión humana. Elifaz, en un intento por comprender el sufrimiento de Job, reflexiona sobre la relación entre las acciones humanas y las fuerzas cósmicas. En un momento de introspección profunda, las sombras parecen retirarse, revelando un rincón oscuro de la habitación que antes estaba oculto. Elifaz sugiere que el sufrimiento puede estar relacionado con un alejamiento de los orígenes divinos, como si hubiera una conexión directa entre el dolor humano y la lejanía de la fuente cósmica. Mientras habla,
La habitación se llena con el sonido de susurros que parecen provenir de dimensiones distantes. El espacio alrededor de Elifaz adquiere una cualidad etérea, como si estuviera tocando los límites de la realidad conocida. El misterio del sufrimiento se convierte en un enigma cósmico, donde las acciones humanas reverberan a través de las edades, conectando pasado, presente y futuro en un ciclo interminable. Job, en su respuesta a los amigos, se sumerge en una búsqueda personal de la sabiduría. Mientras habla, la habitación parece expandirse, como si estuviera abriendo puertas hacia la vastedad del conocimiento. La luz de las velas adquiere una luminosidad única, como si estuviera revelando los secretos ocultos del universo. Job menciona experiencias místicas en las que se ha sentido en comunión con fuerzas más allá de la comprensión humana. Sus palabras, cargadas de la esencia de lo desconocido, crean un aura de misterio que envuelven la conversación. El sufrimiento de Job se convierte en una llave que abre las puertas de la percepción, revelando una realidad más amplia y compleja. En estos diálogos entre Job y sus amigos, la magia y el misterio se entrelazan, transformando la conversación en un viaje a través de dimensiones ocultas de la realidad. La línea entre lo divino y lo terrenal se desvanece, y las palabras adquieren un poder que va más allá de la lógica humana. En este diálogo filosófico impregnado de misticismo, Job y sus amigos exploran las razones del sufrimiento, tejiendo un tapiz de significado que se extiende desde lo cósmico hasta lo más íntimo del corazón humano. Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.